Un ángel caído, olvidado por la Biblia, aparece en textos apócrifos como una figura crucial en el inicio del mal. ¿Por qué fue borrado de los textos oficiales? Hoy desentrañaremos este enigma. 1. ¿Qué son los textos apócrifos y por qué importan? Los textos apócrifos son escritos antiguos que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia, pero su existencia no es menos relevante. Estos textos, como el libro de Enoc, el Apocalipsis de Abraham o el libro de los Jubileos, contienen relatos alternativos o complementarios sobre temas bíblicos y figuras celestiales. Fueron excluidos en concilios como el de Nicea, siglo IV, cuando la Iglesia definió los textos que formarían parte de las escrituras oficiales. En ellos se describen ángeles, demonios y eventos que enriquecen nuestra comprensión de lo divino y lo profano. Entre estas figuras aparece Gadriel, un ángel caído que complementario un papel crucial en los comienzos del mal, pero que fue deliberadamente excluido de los textos oficiales. Su historia, aunque relegada al olvido, ha sobrevivido en estas obras consideradas heréticas por algunos, pero fascinantes por su riqueza narrativa y profundidad espiritual. ¿Por qué estos textos son importantes? Porque ofrecen una ventana a tradiciones y creencias que moldearon la fe antigua. Además, nos plantean preguntas sobre lo que fue considerado aceptable y lo que no, dejando entrever que la Biblia que conocemos es solo una parte de un panorama mucho más amplio. 2. Gadriel, el tentador olvidado. El nombre de Gadriel aparece en el libro de Enoc, donde se le describe como uno de los líderes de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y desobedecieron a Dios al unirse con mujeres humanas. Según este relato, Gadriel no solo participó en esta rebelión, sino que tuvo un papel destacado, fue quien enseñó a los hombres el uso de armas y a las mujeres los secretos de la seducción. Algunos estudiosos lo vinculan directamente con el relato del Jardín del Edén, sugiriendo que Gadriel pudo haber sido el verdadero tentador que introdujo el pecado en el mundo, una figura que reemplaza a la serpiente de la narrativa tradicional. Esta hipótesis reescribe radicalmente nuestra comprensión de la caída del hombre, atribuyéndola no solo a Lucifer, sino también a un ángel cuyas acciones cambiaron para siempre el destino de la humanidad. ¿Por qué no se menciona en la Biblia oficial? Tal vez porque su historia es demasiado compleja y desafía las interpretaciones tradicionales. Gadriel introduce un nivel de ambigüedad moral y espiritual que pudo haber resultado peligroso para la enseñanza de una fe clara y directa. 3. ¿Qué diferencia a Gadriel de Lucifer? Lucifer es ampliamente conocido como el ángel caído más prominente, el portador de luz que fue expulsado por su orgullo y deseo de ser igual a Dios. Gadriel, en cambio, opera de manera distinta. No busca exaltarse por encima de Dios, sino que su caída está relacionada con la introducción de conocimiento prohibido a la humanidad. Su pecado no fue el orgullo, sino la desobediencia a las leyes divinas al alterar el orden natural. Mientras que Lucifer representa una rebelión abierta y confrontativa, Gadriel simboliza una corrupción más sutil, pero igualmente devastadora. Enseñó a los hombres el arte de la guerra y a las mujeres a realizar su belleza con cosméticos, marcando el inicio de la violencia y la seducción como herramientas de manipulación. Este contraste lo convierte en una figura única entre los ángeles caídos, cuyo legado es profundamente inquietante. Gadriel no desafió el poder de Dios, pero contaminó a la humanidad con un conocimiento que no estaba lista para manejar. Esta distinción es crucial, pues su historia nos lleva a reflexionar sobre los límites del conocimiento y las consecuencias de cruzarlos. 4. El conocimiento prohibido, ¿un don o una maldición? El conocimiento que Gadriel introdujo a la humanidad plantea un dilema profundo. Por un lado, ofreció herramientas para el avance humano, como la metalurgia y la seducción, que podrían considerarse habilidades útiles. Por otro lado, estas mismas herramientas se convirtieron en instrumentos de destrucción y corrupción. El libro de Enoc detalla cómo Gadriel enseñó a los hombres a fabricar espadas y escudos, marcando el inicio de la violencia organizada. También enseñó a las mujeres el uso de adornos y cosméticos, promoviendo una cultura de vanidad y superficialidad. Estas enseñanzas rompieron el equilibrio divino y aceleraron la degeneración moral de la humanidad. Sin embargo, algunos interpretan sus acciones de manera menos condenatoria. Según esta visión, Gadriel simplemente actuó como un catalizador, permitiendo que la humanidad desarrollara su libre albedrío.
Esto plantea preguntas incómodas: ¿fue Gadriel un malhechor absoluto o un rebelde incomprendido? ¿El conocimiento es intrínsecamente malo o depende de cómo se utiliza? 5. ¿Por qué la Iglesia olvidó a Gadriel? La exclusión de Gadriel de los textos oficiales no fue un accidente. La Iglesia primitiva seleccionó cuidadosamente qué relatos incluir en la Biblia, eliminando aquellos que consideraba peligrosos o innecesariamente complejos. En los concilios que definieron el canon, se descartaron textos que pudieran generar dudas o contradicciones en la fe. Gadriel representa una amenaza teológica. Su historia introduce un nivel de complejidad que complica la narrativa central del pecado original. Reconocer su papel podría desviar la atención de Lucifer, quien ha sido el símbolo principal de la rebelión contra Dios. Además, el hecho de que Gadriel enseñara conocimiento útil, aunque prohibido, lo convierte en una figura ambigua, difícil de encasillar como completamente malvada. Así, su historia fue relegada al olvido, permaneciendo solo en textos considerados apócrifos o heréticos. Pero esta omisión nos lleva a cuestionar cuántos otros secretos podrían estar escondidos en las tradiciones olvidadas. 6. Gadriel y su legado en la cultura moderna. Aunque su nombre es poco conocido, Gadriel ha dejado una marca en la cultura popular. La figura del ángel caído que actúa desde las sombras, influyendo sutilmente en la humanidad, aparece en películas, series y libros. Estas representaciones suelen explorar temas de tentación, conocimiento prohibido y las consecuencias de desafiar el orden establecido. Gadriel también es un recordatorio de que las narrativas oficiales no siempre son las únicas. Su legado nos invita a buscar más allá de lo evidente, explorando las historias que fueron descartadas o silenciadas. En un mundo donde la información es poder, Gadriel es un símbolo de los peligros y las oportunidades que vienen con el conocimiento. 7. ¿Qué nos enseña la historia de Gadriel? La historia de Gadriel nos enseña que la verdad puede ser más compleja de lo que parece. Su papel como transmisor de conocimiento prohibido nos invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento y el precio de cruzarlos. También nos recuerda que las decisiones humanas, incluso las que parecen pequeñas, pueden tener consecuencias duraderas. Gadriel no es solo una figura de rebelión, sino un espejo de nuestra propia humanidad. Su historia nos desafía a considerar cómo usamos el conocimiento que tenemos y a preguntarnos si estamos preparados para manejarlo con responsabilidad. Además, otros nombres, como Semiasa, líder principal de los vigilantes, o Penemue, quien enseñó las artes oscuras de la escritura y el engaño, sugieren que la rebelión celestial era mucho más compleja de lo que comúnmente creemos. Estos ángeles caídos no solo actuaron de manera individual, sino que formaron alianzas y desempeñaron roles específicos en la introducción del mal en la humanidad. Gadriel se distingue porque, a diferencia de otros, su papel está envuelto en ambigüedad. Fue un maestro de conocimiento o un corruptor implacable. Al explorar la existencia de más ángeles caídos, descubrimos que el pecado no es un acto aislado, sino un movimiento organizado que alteró profundamente la relación entre los humanos y lo divino. Esto amplía la narrativa de la caída y refuerza la idea de que el mal no tiene un solo rostro, sino muchas formas y manifestaciones. 9. El impacto de Gadriel en nuestra visión del pecado original. La inclusión de Gadriel en la narrativa del pecado original cambia radicalmente cómo entendemos este evento crucial. En la versión oficial de la Biblia, la serpiente, asociada con Lucifer, juega un papel central en la tentación de Eva. Sin embargo, al considerar a Gadriel como el verdadero tentador, la historia adquiere una nueva dimensión. En lugar de ser una tentación simple y directa, la caída del hombre se convierte en un acto de múltiples capas, en el que Gadriel introduce no solo el pecado, sino también el conocimiento. Esto transforma la narrativa en una reflexión sobre el libre albedrío, las consecuencias del aprendizaje y el precio de la desobediencia. Gadriel no solo representa al mal, sino también a la dualidad inherente al conocimiento, un arma de doble filo que puede ser tanto una bendición como una maldición. Además, el papel de Gadriel nos lleva a cuestionar nuestra comprensión del perdón divino. Si él actuó como un catalizador del conocimiento humano, ¿es su pecado más grave que el de aquellos que usaron ese conocimiento para el mal?
Esta pregunta desafía nuestras ideas sobre justicia divina y nos invita a reflexionar sobre las verdaderas intenciones detrás de las acciones de este ángel caído. La historia de Gadriel no solo complementa el relato del pecado original, sino que también nos ofrece una perspectiva más rica y compleja sobre el papel de los ángeles caídos en el diseño divino. Su impacto sigue resonando, recordándonos que incluso en los relatos más antiguos y olvidados hay lecciones que todavía podemos aprender. Conclusión. El misterio de Gadriel, el ángel caído olvidado por la Biblia, nos abre la puerta a un mundo de secretos ocultos y reflexiones profundas. Su historia, aunque relegada al olvido, nos invita a cuestionar lo que sabemos y a buscar respuestas en los rincones más oscuros de nuestra fe. Si esta historia te ha despertado curiosidad o si tienes pensamientos sobre otros misterios olvidados de la Biblia, te invitamos a compartir tus ideas en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal Vive tu Fe, activar la campanita y compartir este video con otros buscadores de la verdad.